A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Este programa se emite para que usted tenga conocimiento de los diferentes procedimientos que hacemos los cirujanos plásticos aquí en el Ecuador y en el mundo. Es un programa educativo, por lo tanto yo no puedo el día de hoy poner ciertas fotos porque vamos a tratar de mama y entraría dentro de la desnudez. Este programa se emite en horario donde pueden ser vistos por niños, así que voy a emitir ciertos esquemas de libros. Voy a hablar acerca del levantamiento de mamas. He hablado de otros procedimientos durante este programa, pero debido a la falta de tiempo siempre dejamos de hablar de la cirugía que hacemos para levantamiento de mamas. Desgraciadamente, conforme pasa la vida, los senos se caen por diferentes motivos, ya sea la lactancia, la menopausia, pérdida de peso, o también existen pacientes que tienen mamas muy grandes, muy pesadas, que debido a este peso se caen las mamas. O pacientes que son puestas debajo de la glándula mamaria prótesis muy grandes y viene a ceder la piel y también se caen, porque es igual que tener una mama muy grande. Entonces, nuestras pacientes van al consultorio preocupadas porque ellas quieren tener siempre una mama joven, una mama prácticamente donde es un cono. ¿Me puede presentar el primer slide? El día de hoy voy a hablar con el doctor Marcelo Vélez acerca de este tema. Con el trabajo más de 30 años y tenemos varios conceptos para realizar esta cirugía. El siguiente slide, por favor. Una mama joven es una mama cónica, como se presenta en este slide. Tiene un polo superior y un polo inferior, prácticamente es un cono. Esto tiene un adolescente que tiene un desarrollo normal de la mama y muchas veces se conserva a través de la vida siempre y cuando la mujer le cuide a su mama. La piel tiene que estar hidratada, no tiene que exponerse al sol porque también muchas veces el escote es expuesto al sol y produce envejecimiento prematuro de la piel que está sobre la mama. Las pérdidas de peso también hacen que esta mama se caiga. Y cuando se da de lactar también tiene que tener un sostén de soporte. Aunque hay pacientes que son reacias a utilizar sostén, sin embargo, el sostén ayuda a sostener la piel de la mama y a mantenerse más joven. La menopausia también afecta bastante la calidad de piel y después de ella se puede ver ptosis de mamas. Entonces, el ideal que tiene una mujer es tener este tipo de mama. Pasemos el siguiente slide, por favor. A través de la vida pueden suceder diferentes hechos que hagan que la mama se caiga. En el slide de la izquierda, en la parte superior izquierda, vemos lo que puede suceder si una paciente ha dejado de dar de lactar o ha perdido peso y la mama se va a caer. ¿Quieres hablar acerca de cómo se identifica que una mama está tóxica o no? Bueno, puede haber lactosis de todos los tejidos, incluyendo la areola y el pezón, o descender más los polos que son inferiores. Esto hará que la técnica operatoria para corregirlos pues varíe un poquito.
devolviendo el complejo que se llama areola-pezón junto con la glándula a su sitio adecuado. Claro, en la parte izquierda vemos que una mujer generalmente con una mama normal, entre la pared torácica y la mama existe un ángulo recto. Y cuando se va perdiendo este ángulo recto y se va disminuyendo, generalmente dicen que si uno entra un lápiz debajo de la mama y no se cae, la mama está caída, entonces se debe someter a cirugía. En la parte derecha las mamas vemos que son unas mamas mucho más grandes que por el peso se han caído. Generalmente estos llamamos gigantomastias y la mama se cae por el peso de la glándula mamaria. En la parte inferior izquierda, donde dice C, vemos una mama tuberosa, que es un tipo de malformación de la mama que necesita un tratamiento especial. Y en la parte derecha vemos que la mama se ha caído a expensas del peso que está soportando el polo inferior, que esto puede suceder cuando se ha puesto una prótesis muy grande. El polo superior está vacío y el polo inferior está muy lleno porque la prótesis se llega a colocar allí y es sostenida solo con la piel. La siguiente, por favor. Para tener una mama bella, generalmente, de acuerdo a estudios hechos por cirujanos plásticos, se debe tener ciertas medidas y la areola y el pezón tiene que estar colocado a cierto nivel, tanto del esternón como de las clavículas. Hemos logrado ciertas medidas para cuando uno hace la reconstrucción o la cirugía de mama, lograr ciertas medidas y trazar las diferentes patrones o técnicas que en la actualidad se hacen para el levantamiento de mamas. ¿Puedes contribuir con alguna cosa acerca de estas medidas? Sí, las medidas que se deben tomar naturalmente van a variar un poco de acuerdo a la altura de cada paciente y a la configuración y a la contextura del tronco. Por ejemplo, se dice que en términos generales la areola y el pezón, para que el busto luzca bien, más o menos debe estar colocado como a la mitad del brazo, como en términos generales. Y cuando uno estudia a un paciente que tenga ciertas características de descenso de glándula mamaria, se le explica que hay necesidad de subir la areola y el pezón como parte de la técnica a una altura que es aproximadamente la que estoy indicando, que puede variar entre más o menos 19 a 21, 22 centímetros a partir de la horquilla external, que son medidas que uno tiene que tomarlas en el preoperatorio con el paciente sentado o parado, pero erecto, para poder tomar las medidas adecuadas y reflejar un busto con una forma natural y con la areola y pezón en posiciones simétricas y a una buena altura, que naturalmente lo que uno haga en el preoperatorio más o menos tiene que estar representado en el acto operatorio, porque puede haber pequeñas variaciones que uno tiene que saber cómo resolverlas. ¿Me puede poner el slide anterior para recalcar un poco? Aquí, como vemos, la areola y el pezón en la parte izquierda está bien colocada, pero en la parte derecha, superior derecha, vemos que la areola y el pezón está viendo hacia abajo. Entonces, parte de las técnicas no solamente es colocar el volumen, la glándula en lugar adecuado, sino la areola y el pezón colocarle en un sitio adecuado. Como tú dijiste, muchas veces hay que al ojo ya está en la mitad del brazo, queda una areola y el pezón en muy buena posición. Entonces, parte de la técnica que vamos a utilizar depende del paciente, depende con qué queremos subir, o la glándula, o la areola o el pezón, o en conjunto. O muchas veces la mama se vuelve flácida y no tenemos glándula, entonces hay que recuperar el volumen poniendo una prótesis mamaria. Sigamos con los siguientes slides, por favor. El que sigue, por favor. En este slide vemos las diferentes incisiones
que podemos utilizar para lograr nuestros objetivos. Todo esto depende del tamaño de la mama y también de la edad donde que se encuentra el paciente y del ideal estético que esta paciente tenga acerca de su mama. Es muy importante cuando usted vaya donde su cirujano que hable mucho de cuál es su ideal estético, porque el cirujano puede tener un ideal y usted puede desear otro, y entonces muchas veces vemos pacientes que están disconformes. La areola y el pezón ha quedado en buen lugar, pero el resto de la mama está en una posición que no considera estética la paciente. Hablemos un poco de las incisiones, cuál es conveniente y de acuerdo a qué tipo de mama se utiliza para los procedimientos, porque no solamente se puede utilizar la periareolar, sino que si la mama es muy grande tenemos que utilizar otro y es muy importante indicarle eso a la paciente. Claro, hay que hacer un estudio pormenorizado del volumen de la glándula mamaria, o sea, de la mama en sí, de la posición de la areola y el pezón y de la configuración general del paciente. Y también si la mama tiene o no prolongaciones hacia la axila o si incluso hay mamas supernumerarias. Va a depender mucho qué tipo de técnica operatoria se deba utilizar cuando uno tiene que eliminar o poco o mucho tejido del sostén, diríamos, de piel. Si es poca la cantidad de piel y el volumen incluso hay que reponerlo con una prótesis que puede ser idealmente detrás del músculo pectoral mayor. Puede servir muy bien la técnica periareolar, que es la que se hace con una incisión alrededor de la areola, retirando ya sea tejido areolar en exceso o retirando parte de la areola en exceso y parte de la piel, siempre que se coloque una prótesis. Cuando no se coloca prótesis y se trata de hacer una remodelación de la glándula mamaria con una buena forma y se usa la técnica periareolar, tiene el problema de que puede obtenerse una mama un poco plana, porque se pierde la proyección anteroposterior. Como un huevo frito, más o menos. Exactamente. Aunque entonces, ha quedado la areola y el pezón en una buena forma, pero a un buen nivel, la forma de la mama no es muy porque estética. se colapsa. Entonces, la forma. Para rellenar este volumen tenemos que ponerle una prótesis mamaria. Así es. Es muy importante hablar con qué cicatriz usted se va a quedar, porque muchas veces eso depende también de qué ropa usted se pueda poner luego de su cirugía. La T que se forma en la parte inferior, es muy importante que su cirujano no le deje ni tanto hacia la axila ni tanto hacia la parte central del escote, porque después no se va a poner cierto tipo de ternos de baño y tampoco vestidos para la fiesta o en la costa. Entonces es muy importante que usted hable que por favor no le dejen tan larga la incisión. Cuando las mamas son muy grandes, desgraciadamente su cirujano no le puede ofrecer esto. Sin embargo, en la actualidad se está utilizando durante el procedimiento, cuando son gigantomastias, hacer en conjunto, no solo quitar la glándula, sino hacer una liposucción, como tú dijiste, hacia la axila y a la parte del esternón, ¿no? El hecho de utilizar la liposucción como parte complementaria de la disminución de los volúmenes es muy importante, porque eso permite lograr el mismo resultado con menos cicatriz resultante. Nosotros utilizamos una técnica, en este caso, que llamamos vertical. Es no predeterminar la incisión desde el comienzo con patrones que se pueden utilizar, o sea, con cierto tipo de configuración que se puede marcar desde antes de comenzar la cirugía, y con eso se predetermina los sitios hasta dónde va a quedar la cicatriz. Generalmente con esas técnicas las cicatrices son muy largas. Entonces, al utilizar la técnica vertical se predetermina el sitio en donde va a quedar la areola y el pezón, los colgajos que van a unirse en el centro, o sea, la línea vertical, pero la última, la resección de la piel, se puede disminuir mucho haciendo de esta manera, solamente ya después de haber
obtenido el volumen total de la glándula que se quiere obtener, entonces solamente en ese momento se retira la piel, solamente lo indispensable, un poco menos hacia el centro, hacia la línea external y un poquito más hacia la axila. Con eso se obtienen cicatrices mucho más cortas que las predeterminadas con patrones. Claro, como siempre he hablado acerca de los controles de su ginecólogo o personales acerca del cáncer, ahora no hablé de eso, pero es muy importante antes de cualquier cirugía, e incluso de mastopexia, como estamos hablando ahora, y de gigantomastia, siempre hacerse un chequeo con su ginecólogo, que hacemos nosotros siempre, mandamos a hacer estudios radiológicos para ver que no haya cáncer. Lo más importante es la vida, y una vez que la paciente esté en buen estado de salud con los exámenes convenientes, nosotros procedemos a hacer esta cirugía. La parte estética es muy importante porque las mujeres nos acompleja mucho el momento tanto de ponernos un terno de baño durante nuestra vida sexual, tener una mama que nos sintamos seguras. Entonces esta es una consulta muy frecuente y que la cirugía produce muy buenos resultados y los pacientes se sienten felices. Muchas veces lo que hay un poco de controversia o los pacientes están un poco molestas, les rogamos que tengan paciencia, más tiempo, es acerca de dónde va a quedar la cicatriz. Entonces es muy importante hablar con su cirujano dónde va a quedar la cicatriz, porque hay varias técnicas para remodelar los senos y lograr una buena forma, pero lo que usted va a vivir después es con la cicatriz. Cuando ya se recupera la forma de la mama, ¿qué es conveniente? ¿Hay un sostén adecuado? ¿Cómo es lo que recomiendas tú para mantener más tiempo? Naturalmente, parte del poder conservar una buena forma a futuro después de la operación es la técnica operatoria que se haya utilizado. Entonces, el mismo armazón que uno logra con la glándula mamaria al momento de la cirugía ya forma como un pilar de soporte. Y si a eso se le fija a tejidos profundos, no solamente incluso a parte muscular, a la aponeurosis, sino incluso al periósteo de las costillas, puede dar un soporte adicional. Sin embargo, lo que mayor previene el descenso de la glándula mamaria es la parte externa, o sea, el armazón que da la propia piel. Por lo tanto, lo que tú recomendabas del cuidado que hay que tener con la piel de la parte superior del busto es muy importante. Y aparte de eso, un sostén que dé no solamente cobertura, sino un buen soporte. Por lo tanto, es importante que el paciente entienda que todo el tiempo tiene que tener un brasier que le permita sostener los tejidos a un nivel un poquito más superior del que normalmente está puesta la glándula, y eso mediante un sostén que le dé un buen soporte a nivel de los hombros. ¿Me puede indicar el otro slide, por favor, para ver qué tenemos? Aquí tenemos la incisión de la técnica periareolar, ¿no? La técnica periareolar para hacer la mastopexia. Muchas veces, como dijimos, no todos los pacientes se pueden hacer, y cuando utilizamos para quitar la piel en exceso, cuando hay mucha flacidez, cuando usted ha tenido unas mamas muy grandes durante la época de lactancia, o usted ha bajado de peso, o la piel está muy flácida después de la menopausia, muchas veces el tamaño de su mama usted está conforme y solamente hay que remodelarla a través de una incisión periareolar. Actualmente, como estamos utilizando para rellenar el polo superior infiltración de grasa, ¿quieres hablar acerca de un poco de infiltración de grasa en la mama que también se está utilizando ahora? Sí, naturalmente cuando se hace infiltración de grasa hay que prevenir al paciente de que la remodelación que se va a lograr después de la cirugía con un complemento de grasa puede no ser definitivo y puede ser necesario unos 2 o 3 procedimientos adicionales para lograr el relleno definitivo. Porque especialmente cuando la grasa se coloca, la grasa de injerto, en tejido que no sea muy vascularizado,
se pierde entre un 30 o incluso un 40% del volumen inicial, pero que tampoco en el comienzo hay que colocar un injerto mayor pensando en lo que se pueda eliminar, porque eso puede producir un defecto en el caso de que uno haya hecho un mal cálculo. Entonces es preferible, de acuerdo a lo que vaya recibiendo el organismo como un injerto definitivo, ver si falta o no a futuro un complemento. Claro, muchos cirujanos de nuestro medio no están de acuerdo mucho con el lipofilling de mama, pero esta tiene grandes estudios en Estados Unidos y nosotros nos sentimos seguros en hacer. Siempre estamos cercanos al ginecólogo con chequeos para que no haya cáncer de mama y no hay ninguna complicación. Existe un poco de controversia porque creen que al infiltrarse grasa puede confundirse con algún tumor. Los aparatos actuales son muy modernos y muy nítidos, que pueden diferenciar mejor cuando es algún tumor que cuando es una infiltración de grasa. Sin embargo, ustedes tienen que comunicar a su ginecólogo que se ha realizado este procedimiento para que esté pendiente durante los chequeos. Comenzó a ponerse infiltración de grasa en la reconstrucción de cáncer de mama y ha habido un poco de controversia, ya que si la grasa tiene células madre, podría ser el que va a ser el reproductor después de una metástasis en la mama. No está sucediendo, están en estudios, pero está yendo muy bien el lipofilling en las mamas y es un nuevo recurso cuando la paciente no se quiere poner prótesis mamaria, tiene cierto recelo, y entonces podemos darle una opción para mejorar el tamaño de sus mamas, ¿no? Así es, con volúmenes naturalmente que no pueden ser igual a colocar una prótesis, pero que pueden dar una apariencia bastante agradable. Ahora, el lipofilling también tiene mucha utilidad en el beneficio que puede dar a una mama que ha recibido radioterapia. Puede lograrse no solamente en el sentido de volumen, sino en el de mejorar la calidad de los tejidos por el hecho de la presencia justamente de las células madre en la grasa. En ese caso, si no es necesario aumentar el volumen, lo que se hace es lograr un material graso, pasando con un procedimiento especial hasta lograr como una emulsión para que no dé volumen, pero sí contenido de células grasa por debajo de la piel para mejorar la calidad. El siguiente slide, por favor. Quiero terminar con esta incisión y con esta pequeña cirugía que puede mejorar mucho su vida. Hay una técnica que solamente consiste en subir el pezón y mejora muchísimo la forma de la mama cuando la areola y el pezón están colocados muy bajo. Y con el lipofilling que habíamos hablado, damos solución a un problema que viene a complejar muchísimo a las mujeres porque ya no se ven muy estéticos después de haber dado de lactar o haber perdido de peso, y también cuando la influencia de la menopausia hace que la piel pierda sostén. Bueno, hemos terminado este programa porque ya no tenemos más tiempo. Es muy interesante de todos los nuevos tratamientos que estamos utilizando los cirujanos plásticos y que estamos poniendo nosotros, dándoles esta opción a las pacientes. Es importante que usted visite a su cirujano y hable detalladamente cuál es el tamaño de la mama que a usted le gusta, dónde quiere que esté colocado la areola y el pezón y qué tipo de incisión va a tener luego de esta cirugía. Agradecemos muchísimo su atención y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura,
Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,